Eh, la voy a dividir en varios mensajes en estos días, porque Dios puso en mi corazón que hable al respecto. Mientras tanto, quiero que me acompañe a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Capítulo 2, versículo 20. El ser humano se debe sentir comprometido hacia varios aspectos. El hombre como la mujer se debe a sus padres, se debe a sus hermanos, se debe a su familia, se debe a su colonia, a su pueblo, se debe a su estado y a su nación. ¿Por qué digo se debe? Porque hay principios y valores que se han degradado en la sociedad y en las familias. Y el ser humano se ha olvidado que debe de corresponder a quien se debe. ¿Sí me explico? El hijo se olvida de los padres se olvidan de los hijos, entre hermanos se olvidan, entre hermanos se aborrecen, entre hermanos se critican, entre hermanos se señalan, entre hermanos decimos comúnmente se muerden, se comen, se condenan entre hermanos. Y no, ahora sí, sin mencionar lo que sucede con primos, con parientes cercanos, que llega el momento en el cual nos olvidamos que llevan la propia sangre. Y el hecho de que sea mi pariente no significa de que tiene que ser como yo soy, o yo tengo que ser como ellos son. Llevará mi sangre, llevará mi apellido, pero tengo que aceptar la diferencia de carácter, de la forma de ser. Dentro de este deber hay un elemento muy importante que se llama amor, y hay otro que le antecede que se llama honra. La honra y el amor es fundamental para poder cumplir este deber. El hijo a los padres a los hijos. La Biblia nos dice que Dios iba a volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y cuando Dios mencionó eso es porque los hijos se iban a alejar de los padres y los padres se iban a alejar de los hijos. Ahora, si entramos a preguntar quién se alejó primero, pues vamos a tardar mucho tiempo en analizar la raíz del problema. Si los padres se alejaron de los hijos o los hijos se alejaron de los padres. Es como encontrar el enigma de quién nació primero, si la gallina o el huevo. Así sería investigar quién se alejó primero, los padres de los hijos o los hijos de los padres. En mi teoría yo pudiera señalar alguna perspectiva de esta forma de pensar. Usted podría pensar de manera diferente, porque es de acuerdo a la experiencia que cada quien tiene. Yo he escuchado a padres que se quejan de sus hijos y con toda la razón del mundo. Pero también he escuchado a hijos que se quejan de los padres. El problema es que cuando el hijo es el mismo padre del cual me habló, ¿a quién le doy la razón? Como consejero, como pastor, ¿a quién le digo estás en lo cierto? Bíblicamente, ¿qué tengo que hacer? Decirle al padre, pues tu hijo tiene la razón, haz lo que tu hijo dice. O bíblicamente tengo que decirle al hijo, ¿sabes qué? A pesar de todo lo que es tu padre, hónralo. Debo de tener una postura bíblica. Pero ahora voy a pensar en esta parte. Pero ¿qué tal si esa misma historia de entre ese padre y ese hijo, yo no tengo el carácter moral o espiritual para poder reprender al hijo o exhortar al padre? Porque puede ser que yo también esté cayendo en ese mismo problema con mis hijos o con mis padres. En otras palabras, es una cadena alimenticia de deshonra y de desamor. Porque yo he escuchado a hombres y a mujeres que le enseñan al vecino, a la amiga, a la comadre, cómo tiene que ser cuando ellos también están haciendo lo mismo. Y pudiéramos decir, ¿con qué cara lo dice?
Si yo la conozco, yo lo conozco. Yo sé cómo trata a sus padres. Yo sé cómo trata a sus hermanos. Y todavía se levanta el cuello y dice que cómo tiene que ser la otra persona. Y ese es el problema, de que no correspondemos a lo que nos debemos. Si el ser humano solamente comprendiera que debe corresponder como debe de ser, poco a poco tendríamos el carácter moral para exhortar a alguien a cómo tiene que ser. En otras palabras, el hijo que se olvida de sus padres no tiene el carácter, la capacidad, una autoridad espiritual o moral para poder decirle a alguien: oye, háblale a tu papá, cuando él mismo o ella misma se está olvidando de sus padres. No puede decirle a sus hermanos: oye, háblale a tu suegro, si yo mismo no le hablo a mi suegro. Yo quiero que analicemos ese concepto desde lo que Pablo dice, la escritura dice en diferentes porciones. Y vamos por favor a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Voy a repetir esa parte final del versículo. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pueden sentarse los que se pusieron de pie. Que Dios traiga más bendición, añada bendición y complemente la bendición a cada vida y cada corazón. Pablo nos está diciendo en esta escritura a Timoteo que en la casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. En otras palabras, hay un recipiente con azúcar, hay un recipiente con sal. Hay un recipiente con esencias aromáticas para la comida y hay otro recipiente con manrubio, hay otro recipiente con, ¿qué otras hierbas hay amargas? La hierba del becerro. ¿Qué más? El ajenjo. Ay, 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 se fue muy fuerte. Hay hierbas amargas en casa. Cuando Pablo está hablando eso, vamos a interpretarlo, porque hay un pensamiento equivocado en la familia. Yo mencionaba poquito hace un rato, yo quisiera que todos fueran como yo soy, que todos correspondieran como yo soy, que nadie grite como yo no grito, que nadie me insulte como yo no insulto, que nadie se enoje como yo no me enojo. Pablo está diciendo a Timoteo que en esa casa hay de oro, de plata, de madera. Hoy podemos cambiar esos conceptos porque los usos más comunes es de cucharas cromadas, de peltre, de barro, de madera, acero inoxidable. Una ocasión echándome un caldo en el estado de Hidalgo, en uno de los viajes que estábamos haciendo con varios pastores, yo sentí que la cuchara me daba toques y me acercaba al labio y me daba toques y le busqué si era eléctrica, si tenía pilas, si tenía cables, y me dice un compañero pastor: ¿qué tienes, Toledito? Le digo: es que esta cuchara me da toques, literal me daba toques. Y volví a entrarle al caldo y volví a tener el toque, una pequeña sensación de descarga en mis labios. Y se me queda viendo el de la casa y dice: si quiere le cambio la cuchara. Le digo: por favor. Y me da otra cuchara y ya no sentí eso. Dice: pásame la cuchara. Le dije: no, aquí déjemela, quiero ver por qué da toques. Terminé de comer, la limpié con una servilleta y empecé a analizar y me di cuenta que el metal de aquella cuchara no era adecuada para alimentos. El material no era adecuado
porque los alimentos calientes carcomen el metal y esa sensación de toques era una cuestión de que me podía infectar, me podía dañar. Porque cuando un utensilio no es para comida, no es para alimentos, hay una reacción en tu paladar. Y volvía ya la cuchara seca del caldo, ya seca, limpia, con la servilleta, me la volví a secar a los labios y volví a sentir la sensación de toques. Y me dice, no es el primero que esa cuchara le da toques. No sé por qué se nos fue, pero aquí a todos mis hijos esa cuchara le da toques. Le dije, entonces no estaba tan mal. Y me pregunta, ¿qué cree usted que sea? Le dije, por lo que veo que este material no tiene que ser para uso de alimentos, porque el material lo va carcomiendo el caldo y eso es nocivo, puede ser venenoso. Y es una reacción que mis labios tenían, esa sensación como de descarga eléctrica. Y le dije, de preferencia ya no la vuelvan a usar y si la usen, úsenla con otros químicos o lo que sea. Y al mencionar úsenla con otros químicos para uso de jardinería, me acordé. Dije, muy probablemente esta cuchara la utilizaron en químicos de jardín y no la lavaron bien. En la casa tenemos de diferentes utensilios y todos son útiles y todos tienen su momento. Como todos tenemos diferente capacidad, unos podemos ser en valor de oro, otros tenemos un corazón de plata, otros un corazón de madera, otros un corazón de barro que está duro, y el de madera es muy blando que fácilmente se quema con cualquier cosa. Pero en la casa están. Pero quiero enfocarme a la otra parte cuando dice Pablo a Timoteo que unos son para usos de honra. Y yo te pregunto, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, ¿de qué lado estás? ¿En el uso de honra o en el uso de deshonra? No me contestes, yo quiero que te autoanalices porque lo que voy a hablar más adelante va a ser fundamental para esta respuesta que tú tienes. La Biblia nos habla que es necesario que nosotros demos honra y no hay que dar honra por lo que la otra persona es, sino por lo que yo soy, la calidad de lo que yo soy. En otras palabras, si vamos a nuestra cocina, sabemos que en la cocina hay diferentes utensilios, pero de acuerdo a lo que vamos a preparar es lo que vamos a utilizar. Y de acuerdo a lo que vamos a utilizar es por el material que es. Ustedes como cocineras, las hermanas saben que no todo van a hacerlo en una olla de peltre. Y no todo lo van a hacer en una olla de barro. Y no todo lo van a hacer en una cazuela chiquita. Todo tiene en su capacidad y en propósito. Y escogemos de acuerdo al material y de acuerdo a la capacidad los utensilios. En otras palabras, tú tienes una capacidad y tú tienes una materia de la cual la familia puede echar mano. Llegó el momento en la casa de mis padres cuando yo le dije a mi padre, papá, a mí no me dices oficio, a mí no me dices una profesión, no me dices estudio. Tengo hermanos que son ingenieros y yo qué soy. Y mi papá se quedó callado en aquella ocasión y se levanta la mirada y se me queda viendo. Estábamos sentados frente a frente platicando y me dijo, tú no comprendes lo que Dios me dijo que hiciera de ti. A ti te he dado la mejor parte. Yo me quedé pensando y le dije, papá, pero ya pasé por carpintero, ya pasé con un herrero, ya pasé con un albañil, ya pasé donde arreglan bicicletas, ya pasé donde arreglan motos, ya pasé por muchos trabajos y no me quedo en uno. Y actualmente estoy en una refaccionaria. ¿Qué oficio tiene una refaccionaria? Solamente ser administrador. No soy mecánico, soy un vendedor de refacciones. Vuelve mi padre y me dice, mi hijo, pero el Señor me dijo que a ti te diera la mejor parte. Y yo humanamente quería que mi padre me dijera cuál era esa mejor parte.
Me quedé callado y le dije, bueno, pues entonces necesito que Dios me ayude a comprender eso. Pasó el tiempo, pasaron los años y una ocasión, manejando hacia mi trabajo, hacia esa refaccionaria, viene la voz de Dios y me dice, te he dado sabiduría. Me sacudió aquella voz, yo iba bien tranquilo, llego a una glorieta y recuerdo bien aquel momento. Al dar vuelta a la glorieta yo le dije, Señor, si tú me dices sabiduría, yo quiero ver si es cierto. La sabiduría sirve para todo. Hay dos cosas a las cuales yo les tengo respeto: al agua y a la energía eléctrica. ¿Y por qué digo les tengo respeto? Porque a las profundidades hay que respetarlas cuando no sabes nadar. Pero la energía eléctrica, humanamente soy muy cobarde para la energía eléctrica. Y yo le dije a Dios, si tú me dices sabiduría, necesito que me ayudes, porque yo no quiero permanecer en esta refaccionaria toda mi vida. Y el Señor viene y me da la respuesta que mi padre en aquel momento no pudo darme, porque entiendo que por voluntad del Espíritu Santo mi padre cayó. Y me dijo el Señor, es que tú trabajas para mí y necesito que aprendas a ser administrador. Y ahí me cayó el 20. Y yo dije, pues si estoy como administrador, voy a aprender mecánica. Y me metí a trabajar con los mecánicos, atendía mi trabajo y cuando no había un cliente yo me iba a aprender mecánica, que yo terminé trabajando de mecánico y al mismo tiempo era mecánico y trabajaba y me empezó Dios a aumentar la sabiduría de tal manera que fui aprendiendo todos los demás oficios que Dios me ha permitido trabajar. Pasa el tiempo y empecé a notar que mis hermanos empezaron a centrarse en mi persona. Para la electricidad, para la plomería, para la construcción, para los acabados, para las maderas, para todo. Y al pasar el tiempo yo le dije a Dios, gracias, porque lo que en un momento para mí no tenía sentido, hoy tiene valor. Porque toda mi familia, en cuanto a algún oficio o a lo que saben que Dios me enseñó y he aprendido y he trabajado, me consultan. ¿Sí me estoy explicando? Yo tengo una capacidad, yo tengo una materia de lo que estoy hecho. Y lo hago con gusto y lo hago con felicidad, porque por allá me pasó el Señor, me capacitó el Señor. Tuve en esta tierra, tuve un patrón, tuve un trabajo. Y la mejor herencia que tuve en ese trabajo fue el aprendizaje. Ahora yo quiero que pienses en ti. En tu naturaleza, en tu trabajo, en tu oficio, dentro de tu hogar, tú eres quien determina dar honra por lo que tú eres. En otras palabras, tú sabes que en tu casa eliges de acuerdo a la materia lo que vas a escoger. Proverbios capítulo 3 versículo 35 dice, los sabios heredarán honra. En otras palabras, los sabios van a dejarle a sus hijos la honra que ellos labraron. Es triste escuchar a hombres adultos que le dicen, oye, entonces tú eres hijo de la pioja. ¿Y quién es la pioja? ¿A poco tú eres hijo de la rana? ¿Y quién es la rana? Posiblemente a ti te guste el apodo que te den, pero pregúntate si a tus hijos les va a dar satisfacción. A mí me pusieron en la escuela un apodo y prometí nunca más decirlo porque después se burlaban de mí. Y cuando a mí empezaron a decir ese apodo, yo fui con ellos y les dije, a mí no me gusta que me digas ese apodo porque yo no te he dicho ningún apodo. Y es que en mi infancia yo le había dicho lo que mis padres me dijeron, no le digas a nadie lo que a ti no te gustaría que te digan. Y recuerdo en una ocasión como de 15 años en una gasolinera, un tipo me empezó a gritar con groserías.
Nada más estaba él en una bomba cargando en su carro, yo estaba en mi carro cargando en otra bomba. Yo lo ignoré. 8 días después me ve y me dice: oye, te estuve hablando en la gasolinera. Yo le dije: ¿a quién le hablabas? Pues a ti. Yo no me llamo así. Fue todo lo que le dije. Pasó días y me lo vuelve a encontrar y me vuelve a gritar, y tampoco le respondí. Me lo vuelvo a encontrar y le dije: me vuelves a gritar así y es la última vez que te hablo, porque yo te he dado el lugar que mereces y el respeto. Su esposa le dijo: para que se te quite, el hermanito te dio la lección de tu vida, porque tú eres mal hablado. Yo era un muchacho, pero ese hombre tendría unos 40 años y mal en su forma de hablar. Pasó el tiempo y cuando aquel matrimonio necesitó de Dios, el Señor los mandó conmigo. Y recuerdo cuando aquel matrimonio llegaron llorando al templo donde yo estaba y me dicen: queremos entregarnos a Cristo. Es un matrimonio que ya no está entre nosotros, ya partió con el Señor. Pero si yo no hubiera puesto un alto en aquel tiempo, la palabra de Dios no hubiera entrado al corazón de ellos. ¿Qué tipo de honra vas a dejarle a tus hijos? ¿Con qué recuerdo, qué imagen van a tener la sociedad de ti cuando tú no estés con tus hijos? Dice la Biblia que los sabios heredan honra, no vergüenza. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 13. Porque habla, fíjate bien cómo habla del diaconado. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. En la iglesia, tu trabajo tiene que ser ejercido bien, tu función tiene que ser ejercido bien para ganarte un grado honroso. Pero viene algo a lo cual yo quiero acercarme al final en este punto, con este mensaje. Hebreos capítulo 13 versículo 4. Dice este versículo que muchos conocen. Hebreos 13, 4. Honroso sea en todo, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sabes qué es lo más triste en los matrimonios el día de hoy? Que hay mucha fornicación. Sí, siglo XXI, redes sociales es sinónimo de fornicación en el matrimonio. Van a decir: pastor, en el matrimonio hay adulterio. No, espérame, quiero explicarte algo. La fornicación en el matrimonio es cuando una de las dos personas chatea imágenes, videos eróticos con otra persona que no es su pareja. En la raíz del griego y del hebreo, uno analiza el sinónimo y aplica y puedes comprender de que la fornicación en el matrimonio es cuando el hombre y la mujer manda imágenes, fotos de su cuerpo a otra persona que no es su pareja. Y no se diga los mensajes calientes, la expresión de todo lo que se puede hacer. Eso es fornicación en el matrimonio. El adulterio es el acto consumado de una infidelidad. Hoy tenemos matrimonios que no tienen honra, y tristemente lo digo. Es cierto que hay familias que están de pie económicamente, es cierto que están familias saliendo adelante por su profesión, por su capacidad intelectual, por su preparación intelectual, pero moralmente no están de pie, están destruidos, porque el hombre es un fornicario, la mujer es una fornicaria. Han aumentado las páginas de tener aventuras secretas en internet. ¿Y dónde está la honra en el matrimonio? ¿Y dónde está el respeto en el matrimonio? ¿Y dónde está el amor en el matrimonio? Como pastor y consejero he escuchado muchos hombres que dicen: es que mi mujer ya no me satisface, es que mi mujer ya no me da, es que mi mujer ya no me atiende. Yo lo he escuchado infinidad de veces en muchos hombres. Y yo le he preguntado: ¿y tú qué le has ofrecido a tu mujer? Porque solamente quieres, pero no ofreces. La honra es lo que yo ofrezco, no es lo que me dan.
o no me dan. Yo tengo que honrar, me den o no me den, porque es la calidad de la materia de lo que yo estoy hecho. Yo puedo ser de oro o puedo ser de metal, de peltre, de fierro colado, de cualquier materia, hablando simbólicamente, me explico. Pero esa materia no cambia. Si yo soy una persona que honra, no importa lo que me hagan, yo tengo que ser el mismo. La Biblia nos dice que es honroso el matrimonio que se honra. Aquellos que son fornicarios, aquellos que son adúlteros, los va a juzgar Dios. Es triste que cuando la persona es víctima de una infidelidad por su pareja, empieza a tener problemas de autoestima y empieza a buscar soluciones y está todavía bajándose más de una persona que no tiene valor ni respeto para sí misma. Porque el adúltero, el fornicario, no se respeta a sí mismo. Se le olvida que en las redes sociales esa foto va a circular por todo el mundo y al rato que quiera controlar y eliminar esa foto ya no se puede. Se le olvida que las redes sociales está controlado y manipulado por otras personas y otros sistemas que aunque tú quieras después eliminar ya no se puede. Eso es una vergüenza. Proverbios capítulo 11 versículo 16 dice la Biblia: la mujer agraciada tendrá honra. Yo quiero que me escuchen las mujeres, porque las mujeres en este siglo presente son las que son más víctimas de la falta de honra de sus maridos. El hecho de que tu marido no te honre, el hecho de que tu familia no te honre, no te rebajes tú. Tú eres materia de oro en tu casa. Si tu familia te ha puesto en un uso de deshonra porque te han humillado, se han burlado de ti, no cambies tu naturaleza. Tú sigues siendo oro en tu casa. Si tus hijos no te hablan, hace tiempo que no te hacen una llamada, no te degrades, tú sigues siendo oro en tu casa. Pero no te olvides, si tienes a tus padres, si tienes a tus hermanos, no te olvides de hacerles una llamada y preguntarles cómo están. No es que si están de acuerdo con lo que tú piensas, es saber cómo están. Porque el día que estén en una tumba, querrás preguntarles y no tendrás respuesta. Debes de valorar eso. Tú eres la materia y la capacidad de lo que tú aguantas dentro de tu casa. Hay un versículo que quiero que escuchen los hombres. Salmos 49, versículo 20. Salmos 49, versículo 20 dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿Alguien entendió este versículo? Se lo voy a repetir. El hombre que está en honra y no entienda es como el animal, es como la bestia que perece. En otra versión dice: el hombre que tiene riqueza y no valora es como cualquier animal que se pudre al morir. En otras palabras, varones, el hombre que no valora a su mujer, que lo está honrando y le está siendo fiel, es peor que un perro muerto y apestoso. Así dice la Biblia. Eso es lo que se interpreta en la Biblia. Porque Dios te dio una ayuda idónea, un brazo frágil, un vaso que te va a dar una buena imagen a la sociedad, y tienes que aprender a respetar y a corresponder a esa honra. La mujer fue hecha para que nos ayude, no para que se convierta en hacer aquello que nosotros como hombres no queremos hacer. Somos un equipo mutuo en el matrimonio y los dos debemos de dejar una plataforma sólida para que nuestros hijos sigan construyendo los principios morales que la sociedad demanda. Es triste que cuando nuestros hijos se casan, caen en otros pisos peores que los nuestros,
¿Sabes por qué? Porque no correspondimos en la honra que deberíamos de dar en el matrimonio. Hay mujeres que están pidiéndole a Dios: Señor, ya llévate a este hombre, pero ellas dejaron de ser la materia más valiosa de la casa. Se olvidaron que son oro. Se olvidaron que fueron hechas para ser vaso de honra en el hogar, y ellas solitas se degradaron. Hermanas que me están escuchando, yo te invito a que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a retomar esa materia más valiosa que tú eres, y no te degrades. Honra por lo que tú eres, y si tu marido no te honra, no corresponde a esa honra, no te preocupes, Dios se va a encargar de lo demás. Esto es aplicable también de inverso para aquellas mujeres que son pícaras y se olvidan que tienen un marido y tienen hijos, y también se van en la primera oportunidad de oferta que dan, porque también lo hay. Mujeres que ocupan la tecnología para sacar dinero, para chantajear y manipular. Es triste encontrar esas historias. Cuando me encontré con una de estas historias, yo me metí con Dios y le dije: Señor, ¿qué puedo decir a este matrimonio? ¿Qué puedo decirles, Señor? Ellos necesitan de ti. Porque la mujer se había acostumbrado a usar el teléfono para mentir, y había otros hombres que estaban pagando lo que ella les había dicho que tenía. Quiero acercarme al final. En el matrimonio se establecen los principios para una generación que viene tras de tu persona. No solamente es que es por cuestión, pienses que es por cuestión de tu pareja y tú, es que tu pareja y tú establecen el inicio de una nueva generación que llevan tus apellidos. Y aunque tú no quieras, al menos que desde el cielo diga Dios que tus hijos serán estériles, pero tarde o temprano tendrás nietos, y esos nietos te van a dar bisnietos, y lo que tú hagas con tu matrimonio será para bien o será para mal, será para uso de honra o para uso de deshonra. ¿Sabes por qué en Israel la Biblia nos dice que preguntaban: ¿de quién eres hijo? Porque importaba mucho los padres. Por eso es que tú y yo traemos un apellido. ¿Sabes por qué? Porque cuando los israelíes salieron huyendo en un tiempo atrás, en la historia, eso usted lo puede buscar en internet, para identificar de quién era hijo, añadieron algunas conjugaciones a los nombres para surgir los apellidos. Por ejemplo, los Hernández son hijos de Hernán, los Méndez son hijos de Men, todos los que terminan en Des son hijos, E y Z son hijos de, los González son hijos de Gonzalo. Y puedo ir mencionando el aspecto de la conjugación de los apellidos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo debemos de saber quién es nuestro padre. Pero ahora tú eres padre, ahora tú eres madre. Y yo te pregunto, independientemente si seas oro o seas madera en tu casa, ¿en qué lado estás? ¿En uso de honra o en uso de deshonra? Yo creo que puedes cambiar a uso de honra y honrar a quien honra merece. Honrar a tus hijos, honrar a tu pareja, honrar a tus padres, porque tú eres quien da la honra. Póngase de pie y vamos a orar. Nos debemos a nuestra familia, nos debemos a nuestro pueblo, nos debemos a nuestra gente, y hay que corresponder en ese mismo sentido. No se te olvide de dónde eres y de quién eres. Aunque no te guste cómo es tu familia, llevas ese apellido y esa sangre, pero tú puedes cambiar esa historia. Vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor, mi Dios amado.
aquí estamos, Señor, como iglesia. Es necesario corresponder la honra, Señor, por lo que somos y no empezar a señalar por lo que me hicieron, lo que me traicionaron, lo que me hicieron vivir. No, Señor, sino por lo que yo soy realmente. Y tu palabra me dice, Señor, que las mujeres son vaso frágil, vaso de honra en la casa. El esposo tiene que honrar a su esposa para poder valorar